yo presentaba La templanza recién salida del horno, con lo cual nadie lo había leído y nadie me podría poner ninguna pega. Hoy las cosas son distintas, porque me consta que la han leído muchos de ustedes y que yo he cometido algunas osadías en mi supuesto conocimiento de Jerez, de sus vinos, de su comercio, de su sociedad, de su cultura y de su historia, y probablemente en algunos momentos me he tomado alguna licencia más de la cuenta o que he podido tener algún pequeño error de precisión, pero bueno, esto es una ficción, al fin y al cabo no es un documental ni es un trabajo académico, es un libro de ficción en el que yo he querido volver la mirada a un mundo con todo mi cariño, con toda mi admiración y con todo mi saber hacer. Me preguntan constantemente en entrevistas, y ya son muchas las que llevo a lo largo de estos 6 meses, ¿cuál es la chispa de salida? ¿De dónde viene la idea original de La templanza? Y yo contesto siempre que viene del mismo sitio en que vienen mis anteriores novelas, viene de un lugar, y ese lugar en La templanza es Jerez. En mis novelas anteriores fue, Entre costuras, fue Marruecos, yo quería en aquel momento crear una historia que estuviese localizada dentro del mundo del protectorado, del protectorado de España en Marruecos en los primeros años del siglo XX, porque es el origen de mi familia materna. Allí nació mi madre, allí vivieron mis abuelos más de 40 años, y durante mi niñez, cada vez que mi madre nos hablaba de su infancia, de su colegio, de sus amigos, de su familia, siempre con unas evocaciones muy nostálgicas y llenas de cariño, siempre volvía la mirada a aquel Marruecos del protectorado, a Tánger y a Tetuán. Con lo cual, antes de tener ninguna novela, antes de pensar en que yo iba a escribir algo que tuviera dentro una espía, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, ingleses, alemanes y todas las cosas que he metido en el tiempo entre costuras, espero que alguno de los presentes lo haya leído, solamente tenía en mente el escenario, Marruecos, Tetuán y algo de Tánger también. Y a partir de ahí empecé a desarrollar la historia del tiempo entre costuras. Y todo vino después rodado a partir de esa idea simple inicial. Con Misión Olvido, mi segunda novela, me sucedió algo muy parecido. Durante una visita a California, haciendo un recorrido por las misiones que establecieron los franciscanos españoles a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en lo que construyó después el legado del Camino Real, que todavía se conserva, yo pensé, qué poco conocemos en España, qué bonitas son estas misiones, cuánto de nosotros tienen, cuánto tienen de nuestra historia, de nuestra memoria, qué legado más interesante hemos dejado en esta tierra, qué poco lo conocemos y qué material más interesante para una novela. Y con La templanza, mi tercera novela, y yo no sé si esto ya se va a convertir en sucesivos libros, en una marca de la casa o con el tiempo iré cambiando, pero con La templanza me ha sucedido lo mismo. Pasa por México, ahora hablaré de ella más despacio, pero pasa por México, pasa por La Habana y finalmente, digamos, la segunda parte entera transcurre en Jerez. Pero Jerez, a pesar de ser el tercer escenario que aparece, es el origen de todo. Y yo quería centrarme sobre todo en el mundo del vino de Jerez, pero sobre todo me interesaba su proyección exterior a lo largo de los siglos de contacto con comercio internacional, de años de exportar vinos, de ese vínculo, sobre todo con Gran Bretaña, con todo el mundo en general, pero con Gran Bretaña en particular. Y a mí me interesaba particularmente, porque yo que soy filóloga inglesa, que conozco la literatura inglesa, antes de empezar a escribir, yo vengo del mundo académico, me he dedicado a la vida universitaria y soy de la parte de lingüística, no soy experta en literatura, pero sí conozco la literatura inglesa, sí conozco la literatura británica, conozco el mundo anglosajón, conozco su cultura, su historia, y siempre me había resultado tremendamente seductor, me parecía enormemente evocador ese trasiego de vinos, de gentes, de botas, de familias entre Jerez y las islas británicas. Entonces, ese es el mundo al que yo quería volver en La templanza. Y me pasó un poco como con El tiempo entre costuras y como con Misión Olvido, como mis novelas anteriores, que de pronto tuve una idea
de recrear un escenario mágico y en un entorno precioso y no me cabía en la cabeza que ningún escritor se hubiera adelantado antes, porque sí es cierto que hay novelas, grandes novelas centradas en Jerez, escritas por grandísimos escritores jerezanos, por el Caballero Bonal o por reconocidos escritores anteriores como La Bodega de incluso novelas más contemporáneas y ganadoras de premios más recientes, pero se centran más en el mundo del vino o en el mundo de Jerez, pero más dentro de las coordenadas urbanas de la ciudad y no en esta vertiente de contacto internacional, de salida de contactos con otras culturas, de idas y de bebidas. Y entonces dije, bueno, pues si nadie ha escrito esa novela, allá voy yo. En toda la historia de Jerez no ha habido nadie que le haga mejor un marketing internacional que Shakespeare, que lo cita en numerosas ocasiones en sus obras y que incluso, tengo la cita por aquí, si me permite, se la voy a leer. Yo traía un guión, pero al final, como verán, le estoy haciendo un poco caso. Pero hay una cita de Shakespeare que yo quería leerles, que la pone un poco de su personaje Falstaff en la segunda parte de Enrique IV, y es la traducción de mi colega y amigo Ángel Luis Pujante. Y es, si yo tuviera 1000 hijos, el primer principio humano que les enseñaría sería el de abjurar de las bebidas flojas y entregarse al Jerez. Eso lo decía ya Shakespeare hace 5 siglos y a partir de ahí son numerosas las referencias literarias que van apareciendo en la espina dorsal de la literatura británica. Entonces eran tiempos de enorme expansión del Imperio Británico por todo el mundo y los ingleses muy enriquecidos y muy sibaritas, ellos consumían muchísimo vino, lo importaban de todas partes, consumían muchísimo clarete de Burdeos, mucho los calle húngaros, el vino de las riberas del Rey, muchísimo Porto y por supuesto muchísimo Jerez. Entonces eso se vuelca en las costumbres y los usos sociales y se vuelva volcando en la literatura a lo largo de los siglos. Por aquí pasó Lord Byron también, en época del romanticismo, Charles Dickens, que era un grandísimo escritor y un grandísimo bebedor de las dos cosas, menciona notablemente en sus obras, de David Copperfield a La pequeña Dorrit, a Grandes Esperanzas, en Canción de Navidad, siempre cita el Jerez. Y permítame que les cuente una pequeña anécdota que encontré en algún sitio, no sé cuánta veracidad tiene, pero documentada está, y es que Shakespeare tenía un canario que se llamaba Dick, y al canario le daba todas las mañanas un dedalito de Jerez, todas las mañanas un dedalito de Sherry. Bueno, pues dicen que la vida media de los canarios está entre 8 y 10 años. Aquel canario vivió 15. Probablemente porque iba bien alimentado desde por la mañana. Bueno, y época victoriana superada, nos adentramos en el siglo XX. El Jerez sigue estando, y además no solamente en la gran literatura, sino incluso en la literatura más comercial. Los personajes, por ejemplo, de las novelas de Agatha Christie, la señorita Marple, por ejemplo, lo bebe constantemente. Se anuncia un asesinato, una de las novelas más populares, es mencionado hasta 15 veces, y en alguna de ellas además incluso puede que esté envenenado, con lo que imagínense el peso que le dan. Desde las más glorias altas más altas glorias literarias de la literatura inglesa hasta iconos de la literatura comercial, el sherry, el vino de Jerez ha estado siempre en la literatura inglesa, esa conexión entre lo que es capaz de generarse en estas tierras blancas del sur y lo que los paladares británicos después aprecian bajo los cielos tan grises y tan espesos de la pérfida Albión, como llamamos a los ingleses. Y entonces yo, conectada con ese mundo y agarrada a la estela de mi pasión por la literatura inglesa, ¿cómo habría de resistirme a escribir sobre el vino de Jerez también? Y así fue como empecé en principio a documentarme, porque al final los 20 años que he pasado en la universidad haciendo investigación académica, haciendo trabajo académico, te da una serie de pautas y una serie de herramientas que a mí me han sido muy útiles para traspasarlas después y a la hora de construir mis ficciones. Entonces me documento, me busco toda la información posible, me hago, digamos, una cartografía del momento, del escenario, utilizando fuentes de todo tipo, y luego, una vez que ya tengo todo eso claro, empiezo con el contacto humano. Después ya vine a Jerez a hablar con gente, pero mientras yo me paseaba por aquí, por Jerez, anónimamente, yo sola, con mi cámara, con mis mapas, con mis libros y con mis planos. Y entonces empecé a documentarme sobre aquel Jerez del 19, y a través de algunas lecturas
fue cuando supe que yo no tenía, por entonces me pasaba un poco como con el tema entre posturas. Yo quería Marruecos, pero no sabía qué iba a meter dentro de Marruecos. Pues aquí tenía la misma idea. Yo quería Jerez, pero no sabía qué historia iba a contar sobre Jerez, quiénes iban a ser los protagonistas, cuáles iban a ser sus peripecias, sus aventuras. Entonces, documentándome, como les digo, fue cuando supe que algunas de las bodegas algunas bodegas de no muchas, pero sí hay unas referencias lo suficientemente significativas como para que me llamaran la atención, pues supe que habían sido establecidas gracias a capitales internos, a capitales de retorno de españoles que habían vivido en América, habían hecho fortuna en América. Esta mañana hemos estado hablando con descendientes además de esas familias, Julián de Martín, a Barbadillo, Benino Barbadillo en Sanlúcar, hicieron capitales en América, Martín por ejemplo en la minería, como en el caso de mi protagonista, y después retornan a España unas décadas antes de cuando yo sé toda la historia, pero me pareció una referencia muy interesante, la figura del indiano, el indiano que retorna, el que se va al nuevo mundo sin saber qué va a pasar, trabaja, invierte, es aventurero, es valiente en cierta manera, es osado, es trabajador y triunfa. Y en un momento dado, pues en vez de quedarse, decide volver. Y ese es el perfil que yo decidí utilizar para mi protagonista, figurando todo lo más atractivo posible. Y allí los voy paseando, los voy metiendo en mil aventuras, los voy metiendo en mil tropelías, los hago ir a Cádiz, los hago volver a Cádiz, les hago que aparezca el hijastro de ella, les hago que contraten servicio para que les atiendan en casa, en fin, les voy mezclando un poco, les voy creando, les voy construyendo un mundo propiamente jerezano alrededor. Hasta que al final, bueno, pues pasan muchas cosas que no les voy a contar y finalmente hay casi un desastre enorme, parece que ellos ya se separan, cada uno lleva su camino, uno se retira a Viña, Soledad vuelve a Londres y bueno, ya no os cuento lo que pasa al final, pero digamos que abrimos puertas a un final medianamente feliz. Y eso es lo que tiene La Templanza y dentro de sus 500 y pico páginas, como digo. ¿Cuál ha sido el recorrido que ha tenido el libro después, más allá de su interior? Pues como les he dicho antes, son casi 6 meses ya los que lleva el libro trotando por el mundo. Fue un lanzamiento muy grande, una apuesta enorme de mi editorial, que salimos con 500.000 de ejemplares a la vez en España y en Latinoamérica, y después del periodo de crisis que ha afectado a todos los sectores y por supuesto muchísimo al sector editorial, pues la verdad es que una apuesta de este tipo es muy reconfortante, pero la verdad da un poco de miedo también. Pero por fortuna la acogida ha sido excelente, seguimos en las listas de libros más vendidos lo más alto. Las malditas obras de Grey nos están fastidiando un poco, pero a ver si las recuperamos en breve. Y para mí ha sido un orgullo, de verdad, hacer todos estos meses que llevo de promoción, y me queda hasta final de año paseando La Templanza y Jerez, y hablando de Jerez y del vino de Jerez y de aquel viejo Jerez por todas partes. Y además me genera una enorme alegría cada vez que, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Porque en España todo el mundo conoce Jerez, pero en Latinoamérica, con su novia de Jerez, ¿a usted le suena el vino de Jerez? Sí, ¿cómo no? Todo el mundo ha probado el Jerez y todo el mundo me dice cuando termina La Templanza le apetece tomarse una copita, cosa que yo recomiendo y aliento enormemente. Y ahora estamos en una fase muy interesante también porque están empezando ya a prepararse las primeras traducciones y la verdad es que la acogida esperamos que sea también tan buena como los libros anteriores, sobre todo como con El tiempo entre posturas, que además con la serie después ha tenido una doble revitalización. Se va a publicar el año que viene, probablemente primero en Italia, que suele ser el país donde antes lo suelen sacar, pero están preparándolo ya para Estados Unidos, para la traducción al francés, al alemán, y bueno, un montón de lenguas ya un poco más pequeñitas, pero igualmente muy significativas. Y para mí, la verdad es que es un enorme orgullo y enormemente honrada de poder meter a mis personajes, convertirlos en unos pequeños embajadores literarios de Jerez por el mundo, y que vayan paseando esta magnífica ciudad y que vayan representando a su gente por esos mundos de Dios y por esos lectores y esas imaginaciones.
Magallanes. Así que eso es lo que yo tenía que contarles, creo, nada más, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, cualquier cosa que quieran compartir conmigo y con el resto de los lectores, yo estaré encantada. Yo no tengo más que decirles que de verdad que me siento... Que de verdad que para mí ha sido una alegría enorme adentrarme en esta ciudad, que he sido tratada con muchísima calidez por todos los querezanos y que entienden ustedes una ciudad, un pasado y un vino y un legado.